El nahual que quería una novia. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De eventos reales de Gladys Garza. Los invito a que pasen por su página de Facebook. Allí encontrarás más historias de terror. Durante décadas se han contado en mi pueblo del estado de Oaxaca miles de historias que afirman la existencia de los supuestos nahuales, seres híbridos, que son personajes relacionados con la brujería que te traen la muerte. Dicen los abuelos que estos nahuales se convierten en bestias semihumanas, ya sea también en cualquier otro animal, para poder hacer sus fechorías, robar casas, comida y hasta niñas. Mi abuela cuenta que en el pueblo ocurrió hace ya más de 60 años un evento aterrador, donde un ser llamado Nahual, que era mitad hombre y mitad bestia, solo esperaba al anochecer para aparecerse por las calles y robarse a niños, y principalmente recién nacidos. Dicen que este ser era un brujo vecino que vivía cerca de la escuela del pueblo. En ese entonces las familias oaxaqueñas vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había niñas y mujeres que recién habían dado a luz, ya que el nahual las buscaba para arrebatarle a sus hijos, porque eran de sangre dulce y libres de sal. El terror de las personas campesinas era tan grande que no dejaban que se quedaran en sus casas sin protección. Siempre alguien estaba al pendiente de ellas con un machete bendito, cuchillos de plata o balas curadas por lo que pudiera pasar. Luego de que por todo el municipio se corriera la voz de que los nahuales estaban entre la población y caminaban de día entre nosotros, porque lamentablemente ya eran varios niños los que el nahual se había llevado en las noches. Por ese motivo un grupo de cazadores se armó de valor para tratar de atraparlo y darle de muerte. Pero no fue tan fácil, ya que este sabía que lo estaban buscando. Abuela, ¿lo escuchas? Pon atención, allí está otra vez como cada noche. Está tratando de entrar. Ya va a tirar la puerta. Tengo miedo. Mi abuela, sin pensarlo dos veces, me quitó la ropa interior. Me la colocó al revés según esto para protección. Pero en ese justo momento mi abuelo despierta de un profundo sueño, y como pude toma su machete y lo persignó en nombre de Dios Padre e Hijo, y se armó de valor al tiempo que la puerta era derribada completamente, para permitir la entrada de un inmenso perro color negro que caminaba en dos patas. Y era la cosa más horrible que yo había visto a mis 12 años. Pues en mi pueblo natal, Miahuitán, Oaxaca, México, eran populares los nahuales, pero estos jamás se acercaban a las casas. Mi pobre abuela abrazó a mis hermanitos y les tapó la cara. Y cuando esta bestia negra me tomó de la mano, justo cuando ese maldito ser me exclamó con su voz humana: vengo por ti. Tú estás elegida y se debe de cumplir lo que está marcado. Recuerdo que mi valiente abuelo no lo dejó terminar y de un tajo le macheteó parte de su cola y esta cayó por el suelo. Este monstruo salió corriendo tirando la cerca o barda del patio, lanzando aullidos de dolor y de impotencia, jurando que regresaría, para ese entonces perderse en el inmenso bosque de mi pueblo. Como pudo, mi abuelo colocó la puerta y esperamos al amanecer, y fue allí donde esa parte que le cortó de la cola era su mecate, una especie como de lazo cinturón indígena. Este traía las iniciales y colores de un señor conocido del pueblo, y ahora ya sabíamos que era un nahual. Ahora sí, para informar al pueblo y darles a conocer que un nahual trató de robarme. Ahora el asunto era algo delicado, pues yo no pertenecía a la comunidad oaxaqueña, ya que era de la Ciudad de México, y por eso no tenía por qué disponer de mi vida, cosa que me sorprendió. Y en ese momento mi abuela me hizo mis maletas y me mandó junto con mis hermanitos de regreso a la capital.
Cuenta mi abuela que la noche siguiente, de nuevo cuenta un perro pero más pequeño trató de entrar por la ventana y ahora lo consiguió y buscaba algo, solo que gracias a Dios ya no estaba allí. Y en ese momento mi abuelo volvió a sacar su machete con mucho miedo, pero ahora vio que era un perro más pequeño y lo que hizo fue darle un golpe al piso con él mismo y este nahual quedó paralizado. Ya para el segundo golpe con el machete el nahual quedó desmayado y allí aprovechó y lo encerró en una fuerte jaula para pollos y de nuevo a cuenta esperó al amanecer y el primero en llegar fue don Onofre García, de unos 50 años, quien era un hombre alto, moreno y fuerte, y de la manera más atenta le pidió a mi abuelo que le entregara a su hijo, o de lo contrario pagaría las consecuencias mi viejo. El nahual exclamó: «Mire viejo, a mi hijo le gusta su nieta para novia, y después se la tomará por esposa. Así es la ley en el pueblo, y no hay quien evite eso. Así que dime cuánto quieres, ya que tengo dinero, oro, animales y joyas, lo que pidas, pero eso sí libere a mi hijo, o pagará las consecuencias». Mi abuelo con un poco de miedo sacó la jaula al perro, y este nahual grande dio la fecha para que me entregaran con él. Mi abuela soltó el llanto, pues era imposible, primera por mi corta edad, y segunda porque un día antes llegué a la Ciudad de México. Cuentan en el rancho que ese nahual era parte de una enorme familia que vivía cerca del río. En ese entonces las familias Miguitán vivían aterradas, principalmente en los hogares donde habían mujeres guapas. Los campesinos del pueblo, cansados de este nahual y de sus múltiples ataques, le pusieron una trampa, y cuando pensó que me tomaría a su hijo como esposa, todos sacaron sus machetes bendecidos y descuartizaron a don Onofre, quien murió instantáneamente, y le perdonaron la vida a su hijo, mismo que fue expulsado del rancho, y dicen que se fue a vivir a Estados Unidos por más de 30 años. Pero el año pasado fue a mi pueblo, Oaxaca, y lo vi caminando por la plaza, y me lanzó una mirada de desprecio y odio, y creo no fue nada bueno, porque en estas noches a lo lejos en las montañas se escucha un bravo perro que aúlla, y temo que esta bestia cumpla su palabra, o peor aún, dañe a mis pobres abuelos que aún siguen con vida a sus más de 70 años. Pero allí no acabó todo. Los nahuales siguieron manifestándose una y otra vez, y en una ocasión, cuando un nahual buscaba meterse en una casa que se encontraba a las orillas del río, los campesinos, temorosos que todas las noches vigilaban el pueblo, lo sorprendieron, y primero como pudieron le dispararon una de las piernas para movilizarlo, y al tenerlo de frente con un machete curado le cortaron la cabeza, solo que no le pegaron bien, por lo que salió corriendo rumbo al monte. Detrás de él se fueron todos los vecinos que buscaban vengarse de tantas mujeres, niñas y bebés robados, por eso no le perdieron la pista. Así pasaron horas, y después lo encontraron moribundo entre los matorrales. Cuentan que la apariencia de este ser ya no era híbrida, como la del animal feroz que vieron, ya que nuevamente tenía el rostro de un ser humano, pero sus manos aún eran como las de una bestia. Ahí frente a todos estaba agonizando el nahual, que todo el pueblo quería ver muerto. Los pobladores afirman que se trataba de un vecino muy conocido que vivía al centro del rancho, y que era sabido por todos que se dedicaba a hacer maldades. En ese momento los hombres terminaron por rematarlo. Era la vida de él, o que siguiera dañando con su maldad a las mujeres. Nunca se supo qué hacía con los niños que se robaba. Si los regalaba, los mataba. Lo que sí es que después de la muerte de este nahual, los pobladores ya no volvieron a saber la existencia de otro ser de este tipo. Se dicen que en las comunidades vecinas algunos nahuales han aparecido, y que también los han matado, y aún en Oaxaca se han manifestado una vez más. Por eso, gracias a Dios, me regresaron a la Ciudad de México, y eso quedó como una pesadilla.
El cerdo nahual de San Luis Potosí. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De eventos reales del señor Luis Fuentes. Un nahual es una persona con el don de transformarse en un animal, insecto, ave o hasta algún fenómeno meteorológico, esto que sea parte de la naturaleza. Otros por lo general usan su poder para apoderarse del alma de alguien y así enfermarlos. En la mayoría de las veces corresponde a la reencarnación en uno en varios animales. También se ha comprobado sus transformaciones demoníacas en animales infernales, que en su recorrido nocturno solo dejan olor a muerte. Hace 30 años mi abuelo Gonzalo, quien era un anciano de 70 años pero de un físico impresionante y de una estatura de 1,80 m, me había invitado al rancho en San Luis Potosí, en México, a vacacionar y para desestresarme de la vida de la Ciudad de México. Yo acepté, pero creo que no fue una buena decisión. Recuerdo que era en el mes de octubre y la luna brillaba en su máximo apogeo. Después de cenar, la abuelita me preguntó en cuál habitación quería yo dormir y le mencioné que la del fondo. Mis abuelos aceptaron, solo con la condición de que rezara antes de dormir y que atorara la puerta con la silla, esto para mi seguridad. Esas recomendaciones se me hacían exageradas, pero las cumplí. Atoré la puerta con la silla, recé antes de dormir y solo apagué la luz. Dejé la veladora de la Virgen prendida. Yo estaba muy cansado del viaje y no quise pararme ni al baño, así que continué durmiendo. A lo lejos, entre sueños, se escuchaba un ruido, como de que alguien estaba en la cocina tratando de comer algo de la despensa, pues mi recámara estaba junto a la misma. Estaba muy oscuro el cuarto y de pronto alcancé a ver como algo mugía y a la vez rasguñaba el piso, como con unas garras, o peor aún, como con unas pezuñas. Esto me asustó mucho y desperté, y no tenía valor de prender la luz. Cuando giré la cabeza alcancé a ver cómo había un animal en mi habitación, y este era un enorme puerco que caminaba en 2 patas, y estaba tratando de apagar la luz de la veladora sin éxito, ya que la vela lo hacía retroceder de allí, y esta bestia bramaba furioso al no poder tirarla. Yo estaba paralizado del miedo, pues era algo jamás visto. Traté de pararme, pero mis piernas no me respondían. El animal me vio y se abalanzó hacia mí. Me acercó su asqueroso hocico en mi boca, la cual era muy repugnante. Justo el cerdo abría su hocico en mi cara cuando lancé mi grito de auxilio, el cual fue escuchado por mi abuelo, quien acudió a mí. Pero como tenía atorada la puerta con la silla, se metió por una ventana. Increíblemente, este monstruo no se asustó. En ese momento mi abuelo entró y con temor vio al cerdo encorvado en posición recta como un humano y se abalanzó a él. El cerdo trataba de morderlo y mi abuelo evitaba esos ataques. Reaccioné y tomé la vela de la Virgen y se la acerqué. En ese momento este retorcía y desesperado no hallaba por dónde huir, hasta que lanzó a mi abuelo contra la pared. En ese momento mi abuelo sacó su afilado machete y lo trató de matar. El cerdo, increíblemente desesperado, se convirtió en segundos en un alacrán y huía por debajo de la puerta para no volver jamás. Lo perdimos de vista para siempre. Yo estaba sin aliento y sin comprender qué era lo que había pasado. Con mucho temor esperé el canto de los gallos que anunciaba el nuevo día. Al amanecer mi abuelo me pidió no contar nada de esto a mi regreso a la ciudad. Pero después supe que esa bestia era la reencarnación del exdueño de esa hacienda, que fue castigado por tirar toneladas de comida a la basura en vez de regalarla a los pobres.
Y era verdad la historia que se contaba en esos rumbos. Al día de hoy aún no salgo de mi asombro. Y espero que ese cerdo nagual no regrese nunca más. ¿Tú qué crees? Si te gustó el video, suscríbete. Tu opinión es importante. Hasta la próxima.